Mi hermano destruyó mis joyas por una broma, se burló de mí hasta que vio los precios de su broma y dejó de reír. Cuando pienso en cómo empezó todo, todavía me hierve la sangre. No por las joyas en sí, sino por la manera estúpida, infantil y completamente innecesaria en la que mi hermano decidió convertir mi vida en un desastre durante unos días. Yo llevaba años cuidando mis piezas como si fueran pequeñas reliquias familiares, no porque fueran joyas de revista, sino porque cada una tenía un motivo para existir conmigo. Un collar de ópalo que había sido de mi abuela, un anillo que vino de la familia de mi papá y que sobrevivió más mudanzas de las que quiero recordar, un par de aretes de oro blanco que me regalé cuando por fin sentí que mi trabajo valía algo. Cosas que había protegido siempre, pero que terminé dejando en el peor lugar posible, la casa de mi mamá mientras arreglaban una fuga en mi apartamento. Fue una decisión práctica. Pensé que sería por pocos días y que, como siempre, mi mamá sabría respetar mis cosas. Jamás imaginé que mi hermano y sus amigos convertirían todo en un circo. Daniel siempre ha sido esa clase de idiota encantador para los demás y desesperante para quien realmente lo conoce. Tiene 20 y tantos pero la mentalidad de un adolescente que cree que todo es contenido para redes sociales. Ese fin de semana yo ni siquiera estaba, y aún así logré enterarme de cada paso porque una de las pocas cosas útiles que tiene mi mamá en su casa son cámaras para vigilar al perro. Nunca pensé que esas cámaras servirían para grabar algo tan absurdo como a mi hermano jugando al imbécil con mis pertenencias. Según me contó mi mamá después, él estaba en la sala con un par de amigos, todos medio borrachos y con esa actitud de banda que no respeta nada porque creen que el mundo es su patio de juegos. En algún punto uno de ellos vio mi estuche de joyería, preguntó qué era y Daniel, con su risa de idiota, dijo que eran mis joyitas y que sería divertido revisarlas. A partir de ahí todo se volvió una cadena de malas decisiones. Cuando llegué a casa de mi mamá y encontré el estuche abierto, con las piezas tiradas en la mesa, rayadas, partidas y literalmente quemadas, pensé que me estaban haciendo una broma pesada. Daniel apareció detrás de mí muerto de risa, como si la escena fuera digna de aplausos. Me dijo que no hiciera drama, que eran solo adornitos, que me tranquilizara y que la broma había sido parte de la noche. Yo no sabía si gritar, llorar o empujarle la cara contra la mesa, pero solo pude preguntarle si sabía lo que había hecho. Él, sin dejar de reír, me respondió que no eran cosas tan importantes y que seguro no pasaba nada. Fue entonces cuando le dije que esas piezas no eran baratijas de tienda, que tenían valor sentimental y económico, y ahí fue cuando su sonrisa empezó a torcerse. Lo llevé conmigo al joyero que siempre revisa mis piezas y fue él mismo quien explicó el daño. El collar de ópalo estaba partido. Los aretes de oro blanco tenían quemaduras que solo podían haber sido hechas con un encendedor. El anillo de familia estaba rayado como si alguien lo hubiera arrastrado por el piso. Lo que me dolió no fue el número que el joyero terminó diciendo, sino la expresión de Daniel cuando escuchó que reparar o reemplazar todo costaría miles de dólares. En ese momento dejó de reírse, dejó de hablar y dejó de jugar al hermano divertido. Se quedó callado como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Cuando volvimos a casa de mi mamá, él intentó justificarse diciendo que no sabía, que no pensó, que fue un accidente. Yo estaba demasiado cansada para escuchar excusas. Le dije que me iba a pagar todo. No un poco, no lo que pudiera, sino todo. Mi mamá se metió en la conversación, como siempre lo hace, tratando de amortiguar todo y diciendo que yo estaba exagerando, que Daniel no lo había hecho con mala intención, que eran solo cosas y que esas cosas se reponen. Le dije que no se trataba solo de las piezas sino del respeto, del límite que él cruzó sin pensar ni un segundo. Ella insistió en que no lo destruyera financieramente, que era joven, que yo era la mayor y debía ser comprensiva. Fue la primera vez que le dije en la cara que estaba harta de que tratara a Daniel como si fuera un bebé eterno y que ya era hora de que pagara por una estupidez. Daniel seguía sin responder, pálido, respirando como si le faltara aire. Le recordé que todo estaba en video, que tenía pruebas del daño y que si no quería arreglarlo conmigo lo haríamos legalmente. Ahí sí reaccionó, pero no con valentía sino con miedo. Balbuceó que no podía pagar tanto, que no tenía trabajo estable, que yo debía entenderlo. No quise escucharlo. Solo dije que me daba igual cuánto tardara, pero me iba a pagar cada centavo. Esa fue la primera vez en su vida que lo vi enfrentar una consecuencia real. Mi mamá se ofendió, Daniel se hundió aún más y yo simplemente cerré la puerta porque sabía que si seguía escuchándolos iba a terminar diciéndoles cosas que no podría retirar después. Actualización 1.
Había pasado más o menos una semana desde el desastre con las joyas cuando me di cuenta de que el silencio de Daniel no era un gesto de arrepentimiento, sino pura estrategia. Durante esos días no me buscó, no me llamó, no me escribió ni una palabra, como si al evitarme pudiera simplemente congelar la realidad para que dejara de existir. Mi mamá, en cambio, estaba en modo mártir, hablándome a ratos como si estuviera velando a alguien, diciendo que yo era demasiado dura, que había que manejar las cosas en familia, que la vida ya era bastante complicada para que yo agregara más estrés. No le respondía mucho, no porque quisiera evitar la conversación, sino porque cada vez que abría la boca parecía que ella entendía exactamente lo contrario a lo que yo decía. Necesitaba espacio para pensar con claridad, pero también necesitaba dejar claro que no estaba jugando. Ese silencio extraño terminó empujándome a hacer algo que ya estaba evaluando desde que el joyero me entregó el avalúo, redactar una carta formal. No una nota dramática ni un mensaje pasivo-agresivo, sino un documento claro, directo y completamente legal donde decía que Daniel tenía que cubrir el costo total de los daños y que contaba con un plazo específico para presentar un plan de pago. Lo hice más por necesidad que por gusto, porque una parte de mí todavía quería creer que él tendría la decencia mínima de asumir lo que hizo sin que yo tuviera que embadurnarlo en formalidades. Pero la otra parte, la que llevaba toda la vida viendo cómo mi mamá lo protegía de todo, sabía que si no ponía las reglas en tinta, iban a intentar manipular a la familia entera para que yo desistiera. Esa carta se convirtió en mi línea divisoria. Fui a la casa de mi mamá con el sobre en la mano, sin intención de conversar más de lo necesario. Cuando llegué, solo estaba ella. Me miró como si hubiera venido a anunciar que me iba a mudar a otro continente sin avisar, con esa mirada cargada de dramatismo que siempre usa cuando cree que la estoy ofendiendo. Simplemente le dije que necesitaba hablar con Daniel y que no era opcional. Ella intentó explicarme que él estaba pasando por mucho, como si el estrés emocional de una persona pudiera ser argumento para quemar lo que no le pertenece. No me desvié. Pregunté dónde estaba y ella dijo que en su cuarto. Fui, toqué la puerta y esperé. Tardó mucho en abrir, demasiado, como si hubiera estado ensayando expresiones en el espejo para ver cuál le daba más lástima. Al final abrió con una cara de víctima que me dio náuseas. Le dije que necesitaba que leyera algo. No le expliqué nada más. Le entregué el sobre. Él lo abrió despacio, como si temiera que adentro hubiera una bomba. Mientras leía, fue perdiendo esa postura de niño ofendido. Sus hombros cayeron, su cara se tensó y su respiración empezó a cambiar. Cuando llegó al párrafo donde decía el monto total y el plazo para responder, levantó la vista con una mezcla de rabia, miedo y ese clásico gesto suyo de que está buscando una salida rápida. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que sí, que no había nada que negociar porque él sabía exactamente qué había hecho. Me respondió que estaba arruinando su vida, que no podía creer que yo fuera capaz de hacerle eso, que era mi hermano. Le contesté que precisamente por ser mi hermano yo esperaba un mínimo de respeto y que no lo había visto por ningún lado. Mi mamá entró al cuarto en ese momento, porque obviamente había estado escuchando detrás de la puerta, y empezó a decir que no podíamos manejar las cosas así, que Daniel no tenía dinero, que yo debía darle otra oportunidad, que no era correcto ponerlo contra la pared con números que según ella nadie de su edad puede pagar. Me agotó escucharla repetir el mismo libreto de siempre como si estuviera programada. Le dije que esos argumentos tal vez funcionaban cuando él rompía una ventana o ignoraba una multa, pero esto había sido un daño calculado, grabado, burlado y sostenido por horas. Aquí no había accidente. Aquí no había descuido. Mientras lo decía, Daniel bajaba más la mirada, como si estuviera entendiendo, por primera vez en su vida, que algo no iba a quedarse enterrado bajo la alfombra. Hubo un silencio largo, tenso. Mi mamá me miraba como si yo hubiera traicionado a la familia. Daniel estaba rígido, sin saber qué decir. Le repetí que tenía un plazo, que necesitaba un plan concreto, que no era una sugerencia ni una conversación abierta. Mi mamá preguntó si había alguna forma de que lo habláramos entre nosotros sin papeles. Le dije que no, porque durante toda la vida habían usado esa táctica para evadir cualquier responsabilidad seria. Si lo hablábamos sin papeles, al día siguiente iban a pretender que yo lo había soñado. Ella siguió insistiendo hasta que me harté. Le dije que, si seguía interrumpiendo, lo único que iba a lograr era empujarme a proceder directamente por la vía legal sin aceptar ningún arreglo. Eso la hizo callarse al fin. Me acerqué a Daniel y le dije que necesitaba una respuesta antes del final de la quincena y que no iba a ceder.
Él, por primera vez, me preguntó si podía ver las grabaciones. Supongo que quería entender qué tan mal se veían sus actos desde fuera. Le dije que sí, que las tenía copiadas y que podía verlas cuando quisiera, pero que ver el video no iba a cambiar el monto a pagar. No sé si esperaba que yo me derritiera de pena o que reviviera alguna compasión perdida. No lo hice. Cuando me fui, dejé a los dos en la sala. Mi mamá lloraba como si yo hubiera golpeado a Daniel y él estaba sentado con la cabeza entre las manos. Cerré la puerta sin darme la vuelta. El salto de tiempo vino después de ese día, porque durante varias jornadas no pasó nada. Nadie me llamó, nadie apareció en mi apartamento, nadie intentó negociar. Pero no era un silencio agresivo, era un silencio raro, tenso, como cuando estás esperando que algo explote. Lo único que pasó en ese periodo fue que el joyero me llamó para decirme que mi mamá había ido a preguntarle si el avalúo podía ser menos. No me enojé, porque ya lo esperaba. Solo me sirvió para confirmar que había hecho bien en poner las condiciones por escrito. Le agradecí al joyero por avisarme y me quedé con la sensación amarga de que, incluso en este punto, ellos seguían sin entender la gravedad de lo que había ocurrido. 5 días después de esa carta, Daniel apareció en mi apartamento sin avisar. No estaba desafiante ni molesto. Estaba asustado. Dijo que había estado pensando, que sabía que yo estaba hablando en serio, que había visto los videos y que se daba cuenta de lo estúpido que había sido. Lo dijo sin rodeos, pero también sin asumir la culpa completa, porque cada frase venía acompañada por comentarios como que no estaba en sus 5 sentidos o que sus amigos habían exagerado. Le dije que no me importaba cómo había pasado, que yo no estaba cobrando intenciones sino daños. Me preguntó si había alguna forma de que yo bajara la cifra. Le dije que no. Me preguntó si podía pagarlo en partes. Le dije que sí. Ahí entendió que no había más camino que aceptar. Se fue esa tarde diciendo que iba a pensar en cómo organizarse y que volvería antes del plazo. No intentó abrazarme ni darme un discurso sentimental. Y yo tampoco hice nada por suavizar el ambiente. No porque quisiera hundirlo emocionalmente, sino porque ya no estoy dispuesta a ser la hermana que siempre absorbe el golpe para que él no lo sienta. Esa fase de la familia se acabó para mí en el momento en que vi mi collar partido por la mitad mientras él se reía con sus amigos. Actualización 2. El salto de tiempo vino de manera natural, porque después de que Daniel apareciera en mi apartamento con esa actitud entre culpable y asustado, pasaron varios días en los que no supe absolutamente nada de él ni de mi mamá. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo intentos de hacerme cambiar de opinión y, aunque debería haber sentido alivio, lo que sentí fue esa inquietud que aparece cuando sabes que alguien está tramando algo. Con mi familia siempre ha sido así, cuando se quedan callados demasiado tiempo, no significa que estén reflexionando, significa que están buscando una forma de manipular la situación para que termine girando a su favor. Ya los conozco demasiado bien como para confundirme con silencios aparentemente pacíficos. Ese silencio finalmente se rompió cuando recibí la llamada del joyero contándome que mi mamá había ido a verlo. Él me explicó que ella llegó con una actitud que él describió como una mezcla entre desesperación y teatro, intentando convencerlo de que el avalúo podría ajustarse, que tal vez él había sido muy severo calculando los daños y que, si podía dejar la cifra en algo más bajo, todos estaríamos menos estresados. Me dijo que ella usó frases como que yo era muy emocional, que estaba pasando por un periodo complicado y que él debía ayudar a restaurar la paz familiar reduciendo el monto. Lo más patético fue que ella intentó convencerlo de que el collar que estaba partido en realidad nunca había tenido el valor sentimental que yo decía. Como si ella supiera cuánto significaba o dejaba de significar cada pieza para mí. El joyero, que me conoce de años, la detuvo de inmediato. Le dijo que no iba a alterar un avalúo profesional solo porque una madre quería salvar a su hijo de pagar por sus errores. Me llamó en cuanto ella salió por la puerta, no solo para advertirme, sino porque estaba indignado. Escucharlo me confirmó algo que ya sospechaba, Daniel no estaba enfrentando la situación como dijo que iba a hacer. Estaba escondiéndose detrás de mi mamá, usando la misma estrategia de toda la vida. Esa misma tarde decidí pasar por la casa de mi mamá, no para confrontarla a gritos, sino para dejar claro que no pensaba tolerar sus intentos de sabotear lo que ya estaba en proceso. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, actuando como si todo estuviera bien, con esa tranquilidad exagerada que usa cada vez que intenta aparentar que no ha hecho nada. Le pregunté directamente por qué había ido con el joyero. Ella ni siquiera fingió sorpresa.
Dijo que no entendía por qué me había molestado tanto si su única intención era ayudar a encontrar una solución más razonable. Le respondí que no necesitaba que ella interviniera en algo que no la involucraba y que, si volvía a intentar modificar información o influir en terceros para cambiar el acuerdo, entonces no habría más advertencias. Iba a proceder directamente legalmente sin considerar ninguna opción de pago. Fue la primera vez en años que la vi quedarse sin argumentos. Trató de decir que yo estaba exagerando, que no debía tomar decisiones tan fuertes, pero la interrumpí y repetí que estaba cruzando una línea. Mientras hablábamos, Daniel bajó las escaleras. Su expresión era muy distinta a la del día en que me visitó. Ya no tenía esa actitud de niño acorralado pidiendo que alguien le resolviera la vida. Tenía un gesto cansado, molesto, como si también estuviera saturado de que mi mamá se metiera en todo. Se sentó en la mesa sin decir nada, pero escuchando. Cuando mencioné que el joyero me había llamado para advertirme del intento de manipulación, Daniel giró hacia mi mamá y le dijo que le había pedido que no hiciera eso. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y fastidio. Ella reaccionó como siempre reacciona cuando la contradicen, poniendo cara de que el mundo entero la malinterpreta. Dijo que solo estaba intentando ayudar porque él no podía cargar con una deuda así y que yo era demasiado dura. Daniel entonces le respondió que no estaba ayudando a nadie, que solo estaba empeorando todo, y esa fue la primera vez en la conversación donde me sorprendió escuchar un tono real en su voz. Era como si por fin reconociera que la infantilización que mi mamá siempre le aplicó ya no lo estaba protegiendo sino hundiendo más. Mi mamá siguió insistiendo en que yo debía ser comprensiva y que no todo en la vida es dinero, como si los casi $8,000 que costaría reparar todo fueran una cifra simbólica que solo existía en mi imaginación. Le dije que no era un asunto de dinero solamente, sino de responsabilidad, de que él se había burlado públicamente de destruir algo ajeno, lo había hecho frente a sus amigos y lo había grabado. Ella se atrevió a decir que seguro Daniel no había sabido lo que hacía porque había estado tomado y eso fue lo que más me molestó. No por el argumento en sí, sino porque es exactamente el tipo de frase que ella siempre usa para absolverlo de cualquier error. Daniel escuchó eso y por primera vez dijo que no quería más excusas, que él sabía que la había cagado y que ella no necesitaba justificarlo. Fue un momento extraño, casi incómodo, porque siempre había sido yo la que señalaba la irresponsabilidad y, de pronto, era él quien la estaba enfrentando. El ambiente se volvió denso. No porque hubiera gritos, sino porque cada uno tenía razones acumuladas desde hace años. Yo no estaba ahí para pelear por la dinámica familiar completa, así que me limité a repetir que, si él quería presentar un plan de pago, debía hacerlo directamente conmigo y antes de la fecha que estaba en la carta. Mi mamá preguntó si estaba dispuesta a reducir el monto si él demostraba arrepentimiento. Le dije que no, porque el arrepentimiento no reconstruía piezas rotas. Ella repitió que no entendía por qué yo no podía ceder al menos un poco. La ignoré. Le recordé a Daniel que la próxima vez que quisiera hablar del tema no trajera a mi mamá a la conversación. Él asintió sin levantar la cabeza. El salto de tiempo llegó después de esa visita, porque pasaron varios días relativamente tranquilos. No hubo intentos de manipulación aparente, aunque sí recibí 2 mensajes de mi mamá donde básicamente se quejaba de lo cruel que estaba siendo y mencionaba frases como que algún día entenderé lo que significa ser madre, intentando hacerme sentir culpable por no actuar como ella actuaría. No respondí. No tenía energía para desperdiciar en su martirio autoimpuesto. Lo único que me interesaba era saber si Daniel estaba preparando el plan de pago o si iba a quedarse paralizado hasta que yo tomara la decisión por él. Ese silencio intermedio terminó rompiéndose cuando recibí una llamada inesperada de uno de los amigos que había estado esa noche del desastre. No quería hablar conmigo para disculparse, sino para avisarme que Daniel estaba muy preocupado porque uno de los videos que habían grabado aún seguía en el teléfono de uno de ellos. Aparentemente, el tipo pensaba subirlo para burlarse del asunto, porque ni siquiera entendía la gravedad de lo que había ocurrido. Eso me molestó de una forma distinta. No por el video, sino porque me di cuenta de que Daniel se había expuesto no solo ante mí, sino frente a un grupo de personas que tenían cero respeto por él o por mí. Aquel amigo me dijo que si yo quería, él eliminaría el video, pero que necesitaba que Daniel también se calmara. No respondí con gratitud ni con enojo, solo le dije que hiciera lo que quisiera. Para mí lo importante era tener claro que, si el video terminaba circulando, no sería una razón para reducir el monto ni para sentir lástima por Daniel.
Poco después, él finalmente me escribió para decir que estaba trabajando en el plan y que necesitaba un par de días más para organizarlo. No supliqué, no pedí explicaciones adicionales, no le dije que estaba orgullosa de que estuviera actuando como adulto. Solo le dije que cumpliera con el plazo. En esa segunda actualización me di cuenta de que, más allá del tema de las joyas, la dinámica familiar estaba cambiando de manera irreversible. Daniel ya no tenía la salida fácil de siempre. Mi mamá no podía resolverle el problema llamando a terceros para manipular la situación. Y yo no era la hermana que aceptaba cualquier disculpa vacía con tal de mantener la paz superficial. Actualización final. El salto de tiempo entre la segunda actualización y lo que terminó siendo el cierre definitivo de todo este asunto no fue breve. Pero sí fue el periodo donde todo dejó de ser una disputa emocional y pasó a convertirse en algo estructurado y casi administrativo, algo que nunca pensé que fuera a suceder dentro de mi propia familia. Después de que Daniel me escribió diciendo que estaba trabajando en un plan de pago, pasaron varios días en los que me limité a mantener mi distancia. No quería caer en la trampa de las conversaciones emocionales, ni escuchar explicaciones interminables, ni dejar que mi mamá interfiriera otra vez. Supe desde el primer día que si abría la puerta a las justificaciones, los matices y las típicas conversaciones que terminan en nada, iba a quedar atrapada en el ciclo de siempre. Así que me mantuve firme. Cuando por fin llegó el mensaje donde Daniel dijo que tenía listo un borrador del acuerdo, le pedí que lo enviara por escrito tal cual estuviera, sin adornos y sin intentos de convencerme de que era lo mejor que podía ofrecer. Lo recibí esa misma noche. Su propuesta no estaba del todo mal, pero era evidente que lo había escrito con la ilusión de que yo cediera un poco por el simple hecho de que él estaba intentándolo. Incluía pagos mensuales demasiado bajos para el monto total, plazos demasiado largos que prácticamente convertían la deuda en una especie de castigo simbólico y un par de frases donde insinuaba que, si yo consideraba que podía ser flexible más adelante, podríamos renegociar. No respondí de inmediato. Lo leí 2 veces, respiré hondo y entonces redacté mi propia versión del acuerdo, mucho más clara, más rígida y con términos completamente distintos. Especificaba el monto total, los pagos mensuales fijos y el plazo total, sin opciones de renegociación ni cláusulas ambiguas. También dejé claro que cualquier retraso anularía el acuerdo y me daría la libertad de proceder legalmente sin aviso adicional. No había espacio para interpretaciones. Se lo envié junto con una nota breve donde decía que no iba a negociar nada y que, si estaba de acuerdo, debíamos firmarlo ante un notario para evitar disputas posteriores. La reacción de Daniel fue casi inmediata. Quería reunirse en persona para hablarlo, cosa que rechacé. Le dije que no había nada que hablar, solo que confirmar si aceptaba o no. Durante 2 días, supe que mi mamá estaba detrás de él presionándolo para que peleara un mejor trato, porque recibí varios mensajes de ella intentando convencerme de que estaba siendo injusta. Mencionaba frases como que él era joven, que todos cometían errores y que ella no entendía cómo yo podía ser tan estricta con mi propio hermano. No respondí. Y cuando ella vio que no iba a ceder, empezó a usar ese tono de sacrificio donde intenta hacer sentir culpable a cualquier persona que no actúe según lo que ella imagina que debería ser la familia ideal. Ignoré todo. Como si ni hubiera leído sus mensajes. Eso terminó desgastándola más que cualquier discusión. Al cabo de unos días, Daniel finalmente me escribió diciendo que aceptaba las condiciones. No puso excusas, no pidió cambios, no intentó suavizar el tono. Solo dijo que lo aceptaba. Sentí algo parecido a un alivio, pero no porque él estuviera haciendo lo correcto, sino porque por fin había entendido que no estaba frente a la hermana blanda de siempre. Coordiné con un notario, saqué cita y le envié la dirección, hora y fecha. Cuando llegó el día, fui sola y me senté a esperar. Daniel llegó unos minutos tarde, visiblemente nervioso. Se quedó parado en la puerta un instante como si estuviera evaluando la posibilidad de dar media vuelta, pero finalmente caminó hacia mí sin decir nada. El notario nos llamó y procedió a revisar el documento. Daniel firmó primero. No temblaba, pero sí tenía la mano tensa. Yo firmé después. Fue rápido. No hubo conversación. No había nada que agregar. Cuando salimos, él intentó hablar, pero detuve cualquier intento de diálogo diciendo que ahora lo único que importaba era que cumpliera los pagos. Se quedó en silencio, asintió y se fue. El salto de tiempo siguiente fue el más revelador, porque marcó el punto donde cada quien tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos sin apoyarse en dramatismos familiares. El primer pago lo hizo sin problema. El segundo también.
El tercero llegó con un retraso, pero me escribió para avisar que lo tendría listo antes del límite que establecía el acuerdo. Lo cumplió. Nunca pensé que sería capaz de mantener una responsabilidad tan estricta, pero lo estaba haciendo. No porque quisiera redimirse conmigo ni porque hubiera entendido de golpe el valor de mis cosas, sino porque sabía que esta vez no había escapatoria emocional. El acuerdo notariado no se puede negociar llamando a mamá para llorar. El acuerdo no entiende lo que significa estar cansado. No conoce excusas. Solo exige cumplimiento. Mientras tanto, la relación con mi mamá se volvió un territorio extraño. Al principio insistía en hacer comentarios cada vez que podía. Me decía que ojalá yo entendiera algún día lo que era el amor materno, como si el hecho de poner límites a un adulto fuera prueba de falta de cariño. Luego cambió de estrategia y empezó a actuar como si nada hubiera pasado, como si toda la situación fuera un malentendido que ya habíamos superado. Pero cuando notó que su silencio no me hacía retroceder, ni sus intentos de manipulación me hacían sentir culpable, adoptó un distanciamiento selectivo donde solo me habla de cosas superficiales. Como si ahora temiera tocar cualquier tema serio. No me molesta. Es un descanso, de hecho. Daniel, por su parte, me sorprendió cuando, en uno de los mensajes donde confirmó un pago, me dijo que había conseguido otro trabajo. No lo mencionó con orgullo ni con intención de generar empatía, solo lo expuso como un dato necesario para explicar cómo iba a mantener el ritmo de pago. Fue ahí cuando noté que estaba empezando a enfrentar responsabilidades que, bajo otras circunstancias, mi mamá se habría apresurado a protegerle. No tengo idea si esto lo cambiará para siempre o si, una vez pagada la deuda, volverá a ser el mismo de antes. Eso no depende de mí. Mi única obligación era asegurar que mi propiedad fuera reparada o compensada, no reeducarlo. La parte final de esta historia llegó cuando me pregunté si sentía algún tipo de satisfacción personal por todo lo ocurrido. No la clase de satisfacción infantil de ganar una discusión, sino algo más profundo. Y la respuesta fue complicada, porque no disfruté verlo preocupado ni tener que ponerle un ultimátum. Pero sí sentí alivio. Sentí que finalmente había roto un patrón, no solo con él, sino con todos en mi familia. Por primera vez no cedí, no me ablandé, no permití que usaran la culpa, el drama o el sentimentalismo como herramientas para evitar que alguien enfrentara las consecuencias de sus actos. Y ese cambio no fue pequeño. Fue enorme. Significó que ya no estoy disponible para ser la responsable emocional de los errores de los demás. Daniel sigue cumpliendo con los pagos. Su vida no está arruinada, como dijo en su momento, pero ahora vive con la realidad de que sus acciones pueden costarle meses de trabajo adicional, esfuerzo y organización. Y yo vuelvo a tener algo que nunca imaginé recuperar, la tranquilidad de saber que no permití que me pasaran por encima. La historia terminó sin reconciliaciones dramáticas, sin discursos conmovedores, sin abrazos obligados. Terminó con un acuerdo firmado, con pagos realizados y con una claridad que nunca habíamos tenido entre nosotros. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo más cercano a un cierre real que podía esperar.